Tú, yo, todas y todos podemos hacer eco. Ecos contra la corrupción. La emisión de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Con Fernanda Reyes Bueno y Agustín Páez. Comenzamos. Soy Fernanda Reyes, acompañada de Agustín Páez, y hoy abordaremos un tema crucial, que es el trabajo de quienes combaten la corrupción desde las instituciones. Así es, Fernanda. Agradecemos al Sistema de Información y Comunicación del Estado de Puebla porque hace posible este espacio, y también enviamos un reconocimiento especial a nuestra amiga Natalie Hoyos, directora de SICOM, y a José Manuel Martínez, quien es el director de radio, por su apoyo para que este podcast, Ecos contra la Corrupción, llegue hasta ustedes. Muchas gracias. El día de hoy está con nosotros la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, quienes nos van a explicar un poco más acerca de su labor, de los delitos que investigan y cómo la ciudadanía puede colaborar. Para dar inicio, vamos a leer la semblanza de nuestro invitado del día de hoy. Y contándoles un poco más de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, pues es una institución clave en la lucha de anticorrupción en Puebla. Su misión es investigar y perseguir delitos de corrupción cometidos por servidores públicos y particulares que afectan al servicio público, garantizando justicia y transparencia. El día de hoy nos acompaña el doctor Edmundo Ramsés Castañón, coordinador de investigaciones. Y les voy a leer un poquito acerca de su trayectoria. El doctor Edmundo nació en la ciudad de Puebla. Es egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en donde obtuvo el título de abogado, notario y actuario. Cuenta con estudios de posgrado a nivel de maestría en Ciencias Penales y doctorado en Derecho, ambos cursados en UAP, donde obtuvo la máxima distinción Magna Cum Laude. Tiene 2 certificados por haber cursado y acreditado los cursos denominados Curso Básico de Abogacía Oral y Técnicas Avanzadas de Contrainterrogatorio, efectuados en los meses de agosto y octubre del año 2011. Impartidos en la California Western School of Law, de la ciudad de San Diego, California, en Estados Unidos. En el ámbito académico, se ha desempeñado como catedrático en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAP, Universidad de las Américas, Escuela Libre de Derecho de Puebla, Instituto Nacional de Ciencias Penales. También ha sido docente invitado por parte de la Universidad Complutense de Madrid, Universidad Tolteca de México y el Instituto de Estudios Judiciales del Poder Judicial del Estado de Puebla. En cuanto a su actividad laboral, se ha desempeñado en la Administración Pública Estatal, donde trabajó como agente de Ministerio Público titular en la Dirección de Averiguaciones Previas y Control de Procesos, coordinador de agente del Ministerio Público de la Sierra Negra y director de Averiguaciones Previas y Control de Procesos en el Distrito Judicial de Tehuacán. En la Secretaría de Seguridad Pública del Estado se desempeñó como director de supervisión de establecimientos de reclusión y enlace institucional con el programa Plataforma México para el Estado de Puebla. También ha sido articulista y colaborador de la revista y diario Momento, así como Milenio Diario y El Sol de Puebla. Miembro del Ilustre Colegio de Abogados del Estado de Puebla. Miembro distinguido de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho y de la Barra Mexicana de Abogados, Capítulo Puebla. Y de la Sociedad Mexicana en Criminología y Criminalística. Cuenta con más de 380 cursos de actualización, seminarios, simposios, diplomados, talleres y conferencias magistrales, a nivel nacional e internacional. Es docente certificado con reconocimiento otorgado por la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad Pública desde el año 2010 y con doble revalidación por haber aprobado satisfactoriamente el examen nacional para acreditar sus amplios conocimientos en el dominio de la enseñanza del nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral en México. A partir del mes de marzo del 2024, se desempeña como coordinador de investigación en la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, perteneciente a la Fiscalía General del Estado de Puebla. Él es el doctor Edmundo Ramsés Castañón Amaro, nuestro invitado del día de hoy. Muchas gracias, Fernanda y Agustín, en primer lugar por la invitación, y a nombre de la maestra Idamis Pastor Betancourt, fiscal general del Estado de Puebla, agradecemos esta invitación que nos hacen a SICOM. Bueno, Edmundo, para nosotros es un verdadero honor contar con tu presencia aquí en este programa.
Y bueno, también es un gusto para todas y todos los que nos escuchan, que van a ver el programa en algún otro momento, poder tener a alguien con una trayectoria tan sólida en estos temas que tienen que ver con los delitos por hechos de corrupción. Y entonces, para entrar ya de lleno al programa, nos gustaría saber, Edmundo, ¿cuál es la función principal de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción? Sí, Agustín, para que la gente lo entienda claramente, la Fiscalía General del Estado de Puebla obviamente es un organismo autónomo, constitucional, es decir, no está adscrito ni depende de ninguno de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Es un organismo constitucionalmente autónomo. Principalmente la Fiscalía o las Fiscalías de Justicia en el país se dedican a investigar los delitos que se cometen. Por mandato constitucional, el Ministerio Público tiene a cargo esta función de investigar delitos, y en particular la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción se encarga de investigar los delitos de hechos de corrupción, que así se le denomina, es decir, aquellos delitos que cometan personas que son servidores públicos. Y aquí hago un poco de énfasis, porque luego a veces se piensa que en el Código Penal de Puebla hay un capítulo que se llama 19, y ahí dice delitos de hechos de corrupción, y viene una serie de conductas, ¿no?, delictivas como peculado, cohecho, tráfico de influencias, abuso de autoridad, de las cuales hablaremos posteriormente, pero no nada más investigamos ese tipo de delitos que están en el capítulo 19 del Código Penal. También investigamos cualquier delito que cometan servidores públicos, ya sea del ámbito estatal o del ámbito municipal. Por ejemplo, para poner un ejemplo, hemos investigado y investigamos ahí en la Fiscalía de Combate a la Corrupción delitos de responsabilidad médica, siempre y cuando sean médicos o personal sanitario que pertenezca a alguna institución pública del Estado de Puebla, por ejemplo el ISSSTEP. Y el delito de responsabilidad médica no es un delito de corrupción en sí mismo. También hemos investigado y lo hacemos delitos como uso de documentos falsos o algún tipo de delito como falsedad en declaraciones, ¿no?, que no son delitos necesariamente de corrupción, pero si lo cometió una persona que obviamente es servidor público, nos compete la investigación de ese tipo de delitos. Edmundo, qué interesante esto que nos dices, que entonces la Fiscalía Especializada conoce no solamente los delitos que están determinados como hechos de corrupción, sino también todos los delitos que son cometidos por las personas servidoras públicas en el ejercicio o mal ejercicio de sus responsabilidades. Muchas gracias por esa respuesta. Entonces, la Fiscalía podría recibir denuncias de cualquier otro tipo de delitos cometidos por servidores públicos. Entonces, tomemos en cuenta eso, tomamos nota. Y también nos gustaría saber, al final, ¿qué diferencia la Fiscalía Especializada del resto de las fiscalías? Si ustedes tienen algunas herramientas específicas, como dices tú ahorita, la orientación específica a conocer los delitos que cometen las personas servidoras públicas, ¿qué los diferencia? Gracias por la pregunta, Agustín. Efectivamente, la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, conocida por sus siglas como FEC, ¿no?, así nos dicen a veces por las siglas, FEC, pues se encarga de investigar, ¿no?, e integrar obviamente actos de investigación dentro de las carpetas de investigación que provienen de denuncias que son presentadas generalmente por particulares o también a veces por alguna institución pública, y nos enfocamos necesariamente a recabar actos de investigación tendientes a poder acreditar, ¿no?, la comisión de un hecho delictivo. ¿Qué nos distingue de otras fiscalías? Por ejemplo, obviamente la estructura de la Fiscalía General del Estado ha ido creciendo en los últimos años, y hoy en día, en base en la ley orgánica que tenemos y el reglamento de la propia ley orgánica y el reglamento interior, que son las tres principales ordenamientos jurídicos que estructuran y nos dan nuestro fundamento legal de nuestra actividad ministerial, ahí se establece claramente cuáles son las fiscalías que hoy en día existen en la Fiscalía General del Estado. Por ejemplo, si comete un delito un policía estatal o municipal y que sea calificado como tortura,
hay una Fiscalía Especializada de Investigación de Actos de Tortura. Nosotros no seríamos competentes porque evidentemente tenemos competencia, como dije hace un rato, por cualquier delito que cometan servidores públicos. Pero si ya hay una especialización del delito en comento, eso sí lo investiga la Fiscalía Especializada para ese hecho. Sobre todo porque tenemos leyes generales, hay ley general en materia de tortura y se requiere cierto tipo de capacitación, especialización para investigar ese tipo de delitos. Hablamos de casos de tortura. Y aunque lo cometan servidores públicos, nosotros no los investigaríamos. Podemos recibir la denuncia, de hecho lo hemos hecho ahí en la FEC, recibimos la denuncia y una vez que la recibimos hacemos un acuerdo donde la remitimos a la Fiscalía competente para que continúe con la investigación. De hecho hemos recibido a veces, no sé, una denuncia por, un ejemplo, ¿no? Algún interno de algún centro de reclusión que denuncia actos de tortura, ¿no? Cometidos por algún personal, ¿no? Penitenciario, y obviamente cuando nosotros la recibimos, la analizamos y si se califica como un hecho de tortura, se remite a esta fiscalía. También, por ejemplo, hay casos donde se denuncian también conductas delictivas cometidas por servidores públicos, pero son, por ejemplo, desaparición forzada de personas. Ahorita que está el tema, obviamente, lamentablemente vigente, ¿no? A nivel nacional, el tema de los desaparecidos. Hay una fiscalía especializada en materia de investigación de delitos de desaparición forzada y delitos que cometan también desaparición por particulares. Y esta fiscalía, aunque repito, sean personal de servidores públicos, ámbito estatal o municipal, por la competencia de la especialidad del delito, le toca a ellos, ¿no? Y así tenemos incluso algunas fiscalías que son, por ejemplo, de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo que se conoce como ORPI, ¿no? Entonces, ese delito, aunque lo llegue a cometer, por ejemplo, servidores públicos, tiene que ser investigado por la fiscalía que le competa el delito en especial, ¿no? ¿Y por qué lo digo así? Porque todos los agentes del Ministerio Público adscritos a estas fiscalías especializadas, pues cuentan obviamente con cursos de capacitación, especialización, y además porque hay protocolos. Por ejemplo, para casos de tortura hay un protocolo que es el protocolo de Estambul, que requiere cierto tipo de especificaciones, actos de investigación muy específicos, y en eso sí, por eso las fiscalías especializadas que conforman a la Fiscalía General del Estado se encargarían de llevar a cabo los actos de investigación. Oye, Edmundo, y para el caso de la Fiscalía Especializada, así como el protocolo de Estambul, ¿hay un protocolo específico que siga la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción? No tenemos un protocolo así en específico particular para actos de corrupción. Sí tenemos, por ejemplo, lo conocemos como las guías, ¿no? Hemos elaborado incluso a lo largo de ese tiempo que hemos trabajado ahí en la Fiscalía de Combate a la Corrupción, algunas guías de investigación de delitos como abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito, delito de peculado, delito de tráfico de influencias. Esos tipos de delitos sí requerimos una guía especializada en el cual el Ministerio Público, a cargo de la carpeta de investigación, por lo menos va guiándose, válgame la redundancia, de saber cuáles son los actos que tiene que desarrollar durante todo el tiempo que dure la investigación. Para llevar a cabo una buena investigación en una carpeta, sí requerimos siempre recabar información de quiénes, pues de diversas autoridades. A veces pedimos apoyo a organismos en materia fiscal, a veces también en materia de registro público de la propiedad, a veces también registro civil. Entonces, cualquier dependencia o entidad no pública que nos pueda proporcionar información, para nosotros obviamente es importante. Y también incluso a veces entes particulares. Por ejemplo, podemos pedir a veces información a alguna institución educativa particular o incluso a alguna institución, incluso puede ser privada también. Ok, muchísimas gracias, doctor. Hablando de delitos, ya más o menos nos ha ido mencionando algunos que en este caso competen a la Fiscalía. ¿Podría ser un poquito como más enlistarlos, quizá para que la ciudadanía los conozca por completo y sepa, en este caso, cuáles son los delitos que competen a la Fiscalía Especializada? Sí, con gusto. Hay delitos que son, por ejemplo, abuso de autoridad, que es el que más conocemos. Abuso de autoridad tiene diversas hipótesis, ¿no? Ahí está en el Código Penal de Puebla, que es el 419,
y tiene más de 20, ¿no? Hipótesis que ahorita, obviamente, por el tiempo que tenemos no me voy a extender, pero, por ejemplo, cuando un policía golpea a un ciudadano, evidentemente hay niveles de contacto que cualquier policía, cuando se acerca ante un particular, pues le puede decir, ¿no? Buenas noches, buenos días, se identifica el policía, le puede pedir algún tipo de documento, su identificación, si va manejando, ¿no? Su licencia de conducir, y ese se llama primer contacto, ¿no? Sí. E inclusive si va, no sé, en estado de ebriedad, tendría que pedirle que baje del automóvil, ¿no? Le practique incluso el alcoholímetro, y ya cuando el policía, por ejemplo, advierte algún hecho delictivo, por ejemplo, a lo mejor ve que trae un arma de fuego, ¿no? O a lo mejor ahí a simple vista ve que trae una bolsita, ¿no? Que se ve aparentemente con un polvo blanco, ¿no? Uh-huh. En ese momento ya se lleva obviamente un nivel, llama nivel 3, ¿no? Nivel de contacto, y le da facultades a un policía de hacer una detención, ¿no? Uh-huh. Pero hay veces que efectivamente cometa abuso de autoridad, porque incluso el hecho que detenga un policía a un particular por una posible comisión de un delito, no le da derecho a golpearlo, no le da derecho incluso a robarle dinero, robarle su celular, uh-huh, que son los actos que a veces más nos llegan ahí a la FEC. Sí. Entonces, en ese caso, sí, lo que hacemos es, obviamente, recibir la denuncia y investigamos. Pedimos, realmente, información a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, si es del municipio de Puebla o de cualquier municipio que corresponda, o a la sede de Seguridad Pública del Estado. Pedimos la bitácora, pedimos cámaras, obviamente, que están ubicadas del C5. Obviamente, cuando habla del denunciante que dice, me robaron mi celular, pues le pedimos que nos pueda acreditar, ¿no? Obviamente la legítima procedencia, propiedad o posesión del celular, o dice, me robaron, por ejemplo, dinero que había yo sacado del cajero. Entonces, sí le pedimos gente a los denunciantes que con nosotros colaboren, porque en gran medida la integración de una carpeta y el éxito de esta investigación depende en gran medida de recabar información que nos aporte tanto un denunciante, o sea, una víctima, o también, obviamente, la que podamos recabar de alguna institución. Sí. Cuando tenemos a veces problemas, obstáculos, es cuando a veces la víctima interpone su denuncia y después ya no quiere ir. Lo citamos, le pedimos al policía ministerial que acuda a entrevistarlo para que a lo mejor nos dé una ampliación de su denuncia, y luego dice, ya no quiero nada, ya déjeme en paz, no voy a aportar ningún dato de prueba. O a veces le decimos, tú dijiste que ibas con un testigo, tu amigo Enrique, pero no sabemos, Enrique, tus apellidos, o dónde vive, tu teléfono, y ya no nos quiere aportar información. Ahí sí a veces tenemos ese obstáculo, y hoy te aprovecho obviamente ese espacio para pedirle amablemente al auditorio que cuando vaya a denunciar, también sepa que nos tiene que ir acompañando, ¿no? En esta denuncia. Obviamente cada vez que nosotros le pidamos información, no es con fin de molestarlo, es con el fin de recabar datos, ¿no? Información. A veces cuando le decimos, tú nos dijiste que te habían robado tu celular, bueno, lo compraste, te lo regalaron, y necesitamos acreditar pues, solamente que tenías ese celular. Sí, claro, para poder darle continuidad. Que te robaron tu reloj, ¿no? Lo que sea, cualquier objeto que le haya sido motivo de ese robo, ¿no? Uh-huh. Entonces, el abuso de autoridad generalmente se da cuando se extralimita en sus funciones, generalmente los agentes de autoridad. Otro delito que más también se denuncia con nosotros es, por ejemplo, delitos que son llamados de peculado, ¿no? El peculado significa una distracción del dinero, que es dinero de uso público, sí, que recibe a lo mejor algún ayuntamiento, alguna entidad estatal, y que no lo utiliza obviamente para lo que estaba obviamente etiquetado. Como ustedes saben, hay un presupuesto que se aprueba por parte del Congreso del Estado, uh-huh, y ese recurso se tiene que utilizar para la partida a la cual fue asignado. Sí. Cuando un servidor público distrae ese dinero que estaba, no sé, un ejemplo, el ayuntamiento de San Martín Texmelucan, ¿no? Tenía dinero para invertirlo en pavimentación, uh-huh, y lo distrae para otro tipo de uso. Entonces, si ese desvío de recurso podía encuadrarse en lo que es llamado peculado, ¿no? Entonces, generalmente ahí las denuncias que recibimos es por parte de la Auditoría Superior del Estado. Ahorita que ya entregó sus informes, uh-huh, generalmente viene un periodo pues, ese lapso en el cual se le pide que solvente sus observaciones. Cuando no puede solventar las observaciones, se presentan las denuncias ya por parte de la Auditoría Superior del Estado contra aquellos que hayan encontrado algún tipo de irregularidad, ¿no? En cuanto a su inspección de sus cuentas públicas, ¿no? Sí, correcto. Pues Edmundo, ¿nos podrías hablar también acerca de este delito de cohecho? Claro que sí. El cohecho, que mucha gente a veces lo ubica como la mordida, ¿no? Ajá, el soborno. Sí. Pero el nombre oficial en el código es cohecho.
Y qué buena pregunta más es, Agustín, porque ese delito, fíjate que tiene una característica muy peculiar. Es decir, lo comete obviamente el servidor público cuando él solicita, es decir, solicita obviamente dinero, dádivas, cualquier otra situación patrimonial, o dice o recibe. Esa es la primera hipótesis que marca el Código Penal. Y la otra es cuando el particular ofrece. Es más, ese delito ni siquiera se requiere que yo, pues si le ofrezco dinero, yo particular, al servidor público para que haga algo lícito o ilícito con motivo de sus funciones, no requiere que él lo acepte. Si yo llego y le ofrezco dinero, por ejemplo, yo estoy manejando, me para el agente de vialidad y me va a multar, que es lo correcto porque me pasé el alto o no traigo mi licencia. Y yo le digo, oye, no me multes, y le doy dinero o le ofrezco dinero, ahí me puede él decir, me estás ofreciendo dinero para que yo no te multe, debo de multarte, y ya cometí el delito yo como particular de cohecho. Y ese delito aparte, ese delito de cohecho, el Código Penal así lo establece. Ha habido gente que dice, bueno, es que yo le entregué, por ejemplo, la cantidad de 50,000 pesos, ¿no?, que me pidió un servidor público para que hiciera algo ilegal, ¿no? Y luego ya dice, pero vengo a denunciar. El código dice que si la gente, el particular, denuncia oportunamente, no se le va a perseguir. Esa es una condición favorable, ¿no? Pero ya no puede recuperar el dinero. Claro. O sea, si él dice, oye, yo quiero recuperar mis 50,000 pesos que di de mordida. No, pues no. El código es muy claro, dice que ese dinero ya pasará al fondo de procuración de justicia. Sí. Por eso a veces la gente dice, oiga, pero pues yo vengo a denunciar, pero quiero que me devuelvan mi dinero. No. Usted sabía que ese dinero que usted entregó para hacer algo ilegal, ¿no? O incluso a veces puede ser algo también lícito. O sea, quiero que usted me agilice, me entregue mi permiso, mi licencia de vinos y licores. Va al ayuntamiento y si dio dinero, obviamente, y a lo mejor correspondía entregarle su licencia. Pero obviamente para que él la obtuviera de manera más rápida, entregó dinero. Si él obviamente hace la denuncia, no se procede en contra de esa persona, pero sí el cohecho tiene esa dualidad, ¿no? Inclusive generalmente cuando a veces la cámara, ¿no?, graba infragante, ¿no?, está el particular dándole dinero a un servidor público, a los dos se les procesa, a los dos. Y aquí, ¿quién es el agraviado? La sociedad, ¿no? Es decir, el cohecho, que es como un soborno, agravia a la sociedad. O sea, él sería la víctima, ¿no?, como tal. Obviamente hay casos donde hemos tenido, donde, pues, incluso hay denuncias que hemos recibido de los centros de reclusión, donde dice, le encontramos a un interno, ¿no?, en una revisión, 50,000 pesos. Entonces dice el policía penitenciario, lo pongo a disposición porque me dijo que yo me daba ese dinero para que yo no lo pusiera a disposición o yo le siguiera dejando vender algún objeto ilícito, ¿no? Entonces, ese tipo de delito, pues, es cohecho. Obviamente lo hace un particular y aquí, repito, basta el simple ofrecimiento. Y del servidor público basta que le solicite, ¿no? Si acude, por ejemplo, es servidor público y le dice, ¿quieres tu trámite? Pues dame tanto. Ya le pidió. Con esa solicitud ya existe el delito de cohecho. Es decir, no se requiere, a veces piensan que la entrega formal, porque es un delito que se conoce como delito de peligro, ¿no? Entonces, se sanciona y se investiga a los dos, al particular y al servidor público. Oye, Edmundo, qué interesante lo que nos estás diciendo y cuánto nos pone en una dimensión donde, pues, muchas veces, por eso preguntarte acerca de estas cosas, porque muchas veces pensamos que en este caso es solamente una cuestión en la que el malo de la película es el servidor público. Claro. Pero ojo con estas cosas, porque también quien ofrece está en este supuesto un delito, y también va a sufrir las consecuencias de haber estado manteniendo este contexto de corrupción. Es cierto, y algo, eso también me permite algo mencionar, Agustín. Para que haya corrupción, debe haber, siempre yo he dicho, ¿no?, debe haber dos personajes, ¿no?, involucrados, dos entidades. Obviamente alguien que sea funcionario, servidor público, por un lado, y el otro que es generalmente a veces el particular, el que intenta sobornar, el que intenta que el servidor público se desvíe su conducta, ¿no? Bueno, el tráfico de influencias es una de esas conductas, ¿no?, de que yo utilizo obviamente a un servidor público para que haga algo indebido, para que me favorezca, ¿no?, por ejemplo, entregándome, no sé, un fallo de licitación, ¿no? Entonces yo hago tráfico de influencias, ¿no? Y efectivamente hay delitos en los cuales la gente a veces
piensa que en su momento no incurre en el delito del particular, ¿no? Pero obviamente si sabes que lo incurres. Incluso ha habido casos de abogados donde, no sé, llegan con una autoridad judicial, ¿no? Intentando quererla sobornar para que saque una sentencia a su favor, y ahí puede ser que el juez le diga, a ver, el Ministerio Público llama a la policía, detengan a este abogado que me acaba de ofrecer dinero. Ahí está, y ya está, sin que haya obviamente aceptado el funcionario judicial, ¿no? Y lamentablemente, a veces cuando nos quejamos de actos de corrupción, nada más pensamos siempre en el servidor público. Y aquí es un acto de dos. Generalmente los hechos de corrupción implica obviamente que el particular está involucrado queriendo que el servidor público pues haga algo ilegal, ¿no? Que le beneficie inclusive, ¿no? Que le beneficie para que le conceda algún permiso, una licencia, que le haga fácil el trámite, que le entregue. Incluso ha habido casos donde nos han dicho, ¿no? Ofreció dinero ahí en el CIS para que le borraran todas sus fotomultas, ¿no? Entonces, eso es un acto de corrupción. Le quiere dar dinero ahí a un analista. Inclusive cuando ha habido casos donde se han hecho manipulación, eso lo quiero mencionar. Nos ha tocado denuncias que recibimos cuando se dice se borraron los sistemas, bases de datos. Ahí ya es un delito informático. Y obviamente si lo cometió un servidor público, nos toca también investigarlo. Que no es un hecho de corrupción, el delito de informático, que así lo dice el Código Penal. Pero cuando lo comete un servidor público, por ejemplo, yo soy analista, ¿no? Me dice dinero, hay cohecho, y yo te comienzo a borrar, te borro toda la información. Y entonces para que no aparezca ninguna fotomulta. Ya manipulé, modifiqué la base de datos, ¿no? Ahí en el sistema, y esas bases de datos están protegidas. Tienen contraseña, tienen clave, una clave de usuario. Y cuando se manipula para copiar, perder información, para modificar la información, hemos tenido casos del registro civil, por ejemplo. Se quieren sacar actas falsas. Entonces ahí, por ejemplo, se manipula el sistema, como ya todo es en digital, para que alguien lo quiera aparentar como su hijo, siendo gente que no es mexicana. Y esos actos, obviamente, son actos de corrupción, son hechos de corrupción, pero también dan cabida a la investigación de delitos informáticos, porque se manipulan, se modifican, se alteran bases de datos. Ok. Pues sí, pues ya saben, a tener mucho cuidado con lo que hacemos. La corrupción, pues también cómo participa la ciudadanía en ello. Entonces, pues muy interesante todo esto que nos está diciendo el doctor. Vamos a un corte y regresamos para tener más información y seguir platicando acerca de los delitos. ¿Quieres hacer eco contra la corrupción? Llámanos 2222 73 77 17. Te escuchamos. Ecos contra la corrupción. Estamos de vuelta. Tu opinión es importante. Escríbenos un WhatsApp al 2215 87 56 57. Juntos hagamos ecos contra la corrupción. Continuamos. Regresamos a Ecos contra la corrupción. Les recordamos nuestras redes sociales para que también nos sigan. Estamos en Facebook y X como Sea Puebla, para que no se pierdan nada acerca de la actividad que realizamos en el sistema y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. También les recordamos los teléfonos en cabina, es el 2222 73 77 17 y el 2222 73 77 16. También estamos en WhatsApp en el 2215 87 57 56 57, recibiendo todas sus preguntas y todas las dudas que puedan tener. Con muchísimo gusto las leemos aquí al aire. Y continuamos. Bueno, pues aprovechen este espacio a todos, y hoy que tenemos aquí a Edmundo de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, nos ha estado ilustrando mucho y poniendo en contexto acerca de que estos delitos por hechos de corrupción no son solamente o tienen su origen en el sector público, sino que también están vistos desde el sector privado. Entonces, pues esto ha sido muy, muy importante y nos gustaría mucho saber, Edmundo, bueno, ¿cómo es el proceso de denuncia? Sí, gracias Agustín. Mira, la denuncia se puede presentar de manera presencial. Generalmente la gente acude. Nosotros tenemos ahí nuestras oficinas en la 16 de septiembre 2904, Colonia Chula Vista, y que obviamente está muy bien ubicada ahí en la 16 de septiembre. Estamos a unas cuantas cuadras del edificio central de la Fiscalía General del Estado. Y la gente cuando acude, pues ahí se le recibe, primero se le escucha, se le entrevista, nos explica qué quiere denunciar,
y ya después se recaba de manera así que presencial, pues la denuncia que ella quiere formular, ¿no? Cuando es por escrito, generalmente a veces la gente presenta su escrito, a veces dirigido a la Fiscalía General del Estado, en la fila mayor de partes, y ahí en ese caso se recibe el escrito de denuncia y generalmente lo turnan con nosotros, o a veces también pueden llevar con nosotros a la Fiscalía de Anticorrupción, también pueden llevar su denuncia por escrito, también ahí se les recibe, y ya después se les cita para que obviamente ya puedan incluso hacer ampliación, a veces si quieren, de la propia denuncia. Otra también forma de recibir denuncias también es a través de la página de internet que tiene la Fiscalía General del Estado, a través de la denuncia en línea, que obviamente pues ahí también se pueden recibir también denuncias por hechos de corrupción. Obviamente hay unos delitos que no se pueden denunciar en línea por la misma naturaleza, ¿no? Hay delitos que se requiere la presencia física, ¿no?, de la víctima, pero en el caso de los delitos de corrupción sí se pueden denunciar también en línea, ¿no? Lo que yo aquí sí le pediría amablemente al auditorio que nos escucha, cuando quieran presentar una denuncia, que ojalá nos puedan ya, obviamente, pues, si es posible, ya acompañarnos todos los datos de prueba. Hay veces que nos dice, yo firmé un contrato, bueno, que nos lleve la copia del contrato, ¿no? Es que yo llevo a cabo un pago, ¿no?, a través de una transferencia. Entonces, todo aquel dato de prueba que nos pueda aportar la víctima, en ese momento es magnífico. Lo podemos a veces hacer posterior, pero hay veces eso un poco retarda la investigación y el tiempo que nos llevamos, ¿no? Le dijimos realmente al elemento de la policía de investigación, pues que entreviste a la víctima, que vaya a su casa, a veces no la encuentra porque está trabajando, entonces eso a veces nos dificulta que cuando va a poner la denuncia, pues es obviamente muy para nosotros benéfico que ya acompañe y que obviamente nos pueda llevar los documentos. Ahora, si no los tienen, no hay problema, le recibimos su denuncia, ¿no? Generalmente, pues sí tiene que llevar obviamente la credencial con la cual se puede identificar, una credencial oficial, y obviamente para saber quién es, sus datos personales, que obviamente se resguardan siempre por transparencia, pero sí, obviamente que nos pueda siempre acompañar cualquier dato de prueba. Hay veces que nos dice, mira, aquí tengo yo un video que grabé con mi celular, pues nos puede aportar el video. En mi casa yo tengo cámaras cuando llegó la policía, echó disparos, ¿no? Ha habido casos donde dice, mira, aquí tengo el video que grabó afuera de mi domicilio, bueno, que lo pueda aportar. Entonces, todo ese tipo de datos de prueba que nos pueda acompañar, pues para nosotros es magnífico porque eso nos reduce los tiempos de integración de una carpeta. Ok, entonces, directo en el portal se iniciaría como sí, tu folio, te citan y ya tú llevas tus exactamente documentos de prueba. Ahí tú puedes hacer una especie de, se llama predenuncia, haces una síntesis de los hechos que tú quieres denunciar, pero generalmente cuando son ya delitos que son mucho más ya elaborados, ¿no?, como hablamos de un peculado, ahí sí las denuncias ya son por escrito y las elaboran generalmente, como te digo, la Auditoría Superior del Estado, o a veces incluso hemos recibido denuncias por parte de una vista que nos hace la Fiscalía General de la República. Aquí es algo muy importante. Cuando hay un desvío de recursos, sí necesitamos saber esos recursos que fueron desviados, de dónde provienen. Si son de fondos federales, sí le corresponde y la competencia a la Fiscalía General de la República. O sea, ha habido casos donde nos dicen, a ver, hubo acá un desvío de 3 millones de pesos. Analizamos y vemos que viene de un fondo federal. Y la ley es muy clara, cuando es de un fondo federal, le compete a la FGR. Cuando es un fondo o es una participación estatal o son fondos estatales, sí le compete a nosotros la investigación. Actos de abuso de autoridad, ejercicio indebido, cuando ha habido un pago ilegal, ¿no?, se llama abuso de autoridad. Esos pagos ilegales que si son con fondos estatales o municipales, nosotros tenemos competencia. Cuando sí provienen de fondos federales, ya le toca obviamente a la Fiscalía General de la República. Muy bien. Y sobre esto, Edmundo, bueno, nos decías que la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción puede recibir las denuncias acerca de personas servidoras públicas de todo tipo. Pero, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo si alguien denuncia, por ejemplo, algo relacionado con delitos que tengan que ver con violencia por razón de género? ¿Qué hacen en ese caso? ¿Ustedes lo reciben? ¿Ustedes pueden darle seguimiento? ¿O qué hacen en esos casos? Sí, mira, por instrucciones de la Fiscal General del Estado, la maestra Idamis, nos ha instruido que se reciba cualquier tipo de denuncia. Obviamente para evitar que la gente pues a veces acude a un edificio y no, o sea, aquí no le corresponde, vaya usted a otro lugar. Para evitarle eso, sí se reciben las denuncias. Y yo como te comentaba en el corte, ¿no?, a veces hemos recibido denuncias de personas que quieren denunciar un delito de abuso sexual.
son delitos de carácter sexual, que para eso hay una fiscalía especializada en delitos de género. Entonces lo que hacemos es, nada más recibimos la denuncia y la remitimos en forma inmediata. Inclusive hay veces que lo hemos hecho. Cuando está la víctima en ese momento con nosotros, le decimos ahí a la agente de policía ministerial que la acompañe y la lleve en vehículo a la fiscalía que corresponda, si es que tiene tiempo, obviamente, porque a veces dice la gente, bueno, yo ya quise poner la denuncia, yo ya otro día acudo. Le damos obviamente la dirección, la ubicación, y ya le decimos que ahí se va a tramitar la investigación, ¿no?, de su denuncia que presentó. Y sí ha habido casos donde a veces se quejan de algún comportamiento inadecuado, conducta ilegal, ¿no?, de carácter sexual por parte de un elemento policial, municipal. Entonces le recibimos la denuncia, pero sí la remitimos obviamente por competencia del delito, en el caso particular a la Fiscalía de Género. Y también ha habido casos donde hemos recibido los delitos que tienen que ver con violencia política contra la mujer en razón de género, ¿no? Donde casos donde dice, pues, no sé, alguien miembro de un cabildo, ¿no?, siendo mujer, pues ya no me quieren pagar, no me deja entrar a las sesiones de cabildo, me denigra. Ese tipo de actos son delitos, pero esos delitos están en la Ley General de Delitos Electorales y por eso le compete obviamente a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Electorales. Nosotros también recibimos la denuncia, incluso las hemos recibido, y ya obviamente la damos, la remitimos por incompetencia a la Fiscalía, se turna a la Fiscalía de Delitos Electorales. Así es. Muy importante que todas estas denuncias van a tener seguimiento, aunque quizá no competa como tal al combate a la corrupción, sino se van a dirigir a las otras fiscalías especializadas. Así es. Para darles el seguimiento oportuno, ¿no? Y que la gente también entienda eso, ¿no? Ahorita lo platicaba yo hace un momento también. Nosotros somos ministerios públicos y el Ministerio Público obviamente es una unidad, sí, ¿no? La gente no tiene por qué saber si es una fiscalía especializada de combate, de torturas. Ella dice, yo quiero denunciar esto del Ministerio Público, usted me recibe la denuncia. Obviamente sí se hace una estructura y una división para que sea la investigación más eficaz, así lo dice la ley orgánica y el reglamento, pero la gente no tiene por qué andar sabiendo dónde está ubicada la Fiscalía de Asuntos Internos o la Fiscalía de Delitos en materia de lavado de dinero, ¿no? O sea, eso no le tiene por qué saber la persona. Por eso es que la instrucción de nuestra fiscal es, se recibe la denuncia y se le orienta a la persona, y además si ella en ese momento desea que la podamos llevar, se le lleva a la fiscalía obviamente que corresponda, ¿no? Y se le da seguimiento. La orden también que tenemos en parte de nuestra fiscal general del estado es que toda denuncia que se presente se investigue. No tenemos obviamente autorizado, por ejemplo, ahí en la FEC nosotros que mandemos a un archivo temporal o de reserva. Nosotros únicamente podemos decir que ya se concluyó la investigación de dos maneras, ya sea que se vaya a judicializar, es decir, vamos a turnar ya esta carpeta ya finalizada la investigación a un juez o un órgano jurisdiccional, o en su caso puede ser que sea una determinación de no ejercicio de la acción penal, lo que se conoce como el archivo. Y obviamente es allá cuando realmente no tenemos datos de prueba que acrediten el delito que se está denunciando, hacemos una determinación, la cual la puede combatir la propia víctima u ofendido, se puede interponer un recurso innominado, que así le llama el Código Nacional, y ya le tocará a un órgano un juez de control analizar y en su momento, si ve que en su momento está basada, obviamente, y tiene fundamento esta inconformidad que presenta la víctima o ofendido, le ordenará al Ministerio Público que continúe investigando. O sea, muchas veces esas determinaciones de no ejercicio las revoca, ¿no?, el órgano judicial para que podamos seguir investigando. Oye, pues Edmundo, te adelantaste a la siguiente pregunta, que era mayormente saber qué ocurre con la denuncia. Pues ya tenemos esta, yo creo que esta invitación y esta apertura de parte de la Fiscalía de recibir en cualquiera de las fiscalías y ubicaciones la denuncia. Pero ¿qué ocurre con la denuncia una vez que se presentó? Ya nos adelantaste un poco que lo que va a ocurrir es que se va a llevar un proceso de investigación en el que pues va a seguirse una relación con aquella persona que presentó la denuncia para requerirle datos, pruebas, elementos que permitan profundizar la investigación y que después pues esta investigación va a judicializarse. ¿Nos puedes comentar un poco acerca de ese proceso? Sí, claro que sí. Mira, la palabra que se le utiliza nosotros como abogados en materia penal, dice, la vamos a judicializar.
para que la gente lo entienda, ¿no?, con palabras más claras, implica que esta carpeta de investigación que ya concluyó se va a enviar, se va a turnar a un órgano judicial, al Poder Judicial del Estado de Puebla. Para eso, obviamente, quien conoce es un juez de control, así se le llama, juez o jueza de control, que en su momento hay varias, son 3 formas de conducción, así lo dice el Código Nacional, ¿no? Forma de conducción, obviamente, del imputado que va a ser conducido ante un órgano jurisdiccional. La primera puede ser una cita de comparecencia. Nosotros a veces, cuando no hay, obviamente, elementos, datos para pedir un orden de aprehensión, porque no hay una necesidad de cautela, no hay un riesgo fundado que se puede evadir, se pide una cita de comparecencia. Entonces esa sería la primera forma de conducción, ¿no? Entonces ya le llegará la notificación a esa persona imputada, el día tal, a tal hora, deberás acudir al juzgado, le dan fecha y hora para que acuda. Si no acude a esa cita de comparecencia, pues puede ser que se ordene una orden, que aquí es diferente, se llama orden de comparecencia. La orden es diferente, la orden es: te ordeno que vayas por él y lo presentes acá. No es orden de aprehensión, es para que lo malo presentes, ¿no? Y la tercera, pues, es la famosa orden de aprehensión, que aquí sí, para que hoy en día un Ministerio Público le pueda pedir a un órgano judicial, a un juez de control o jueza de control, una orden de aprehensión, la verdad sí tenemos una mayor exigencia. Se llama la famosa necesidad de cautela. O sea, a mí me tienes que demostrar, a mi juez, tú MP, me tienes que demostrar que no hay otra forma de conducción y que hay un riesgo, le conocen como riesgos procesales. Son 3 riesgos procesales. Me tienes que demostrar que esta persona se puede evadir de la acción de la justicia, sería la primera, riesgo procesal. O segundo, riesgo procesal, me tienes que demostrar que esa persona pone en riesgo la integridad física, la vida, puede ser, ¿no?, de la víctima, del ofendido, de la propia sociedad, ¿no?, en general. Entonces, por eso necesito la orden de aprehensión, ¿no? Y tercera, riesgo procesal, que es la famosa, que puede poner obstáculos en la investigación, ¿no? Cuando en ese caso, hablando de servidores públicos, hemos tenido casos donde es en contra de algún presidente municipal, o un director de ciudad pública, de un municipio, o es el director de obra pública, ¿no? Es imposible que yo nada más lo cite, pero que siga trabajando ahí. Entonces pedimos orden de aprehensión porque la idea es que ya no siga elaborando ahí. Hay un riesgo de que pueda obstaculizar la investigación, que pueda incluso hacer esa pérdida de información, de datos, de documentos. Entonces ahí sí hay un riesgo procesal. Y son esos 3, cualquiera de esos tres que, si el juez considera que están acreditados, podría librar una orden de aprehensión. Pues hoy en día, librar una orden de aprehensión que se le solicita a un órgano jurisdiccional es difícil. O sea, tenemos que hacer mucho para que le podamos demostrar a un órgano jurisdiccional que necesitamos esa orden de aprehensión, ¿no? Entonces, si no lo acreditamos, generalmente el juez niega la orden de aprehensión. Entonces, por eso hoy en día es un sistema penal acusatorio. Como la gente lo sabe, ya hay mayor exigencia, ¿no? A veces la gente se queja de que dice, bueno, es que ¿por qué se ponen hoy en día más estrictos? Porque todos podemos un día estar en ese lado, ¿no?, del escritorio, ¿no?, que podamos ser un día acusados de un delito que no cometimos. Y hay un principio de presunción de inocencia, por lo cual por eso hoy en día un juez, una jueza de control, sí analiza a profundidad para ver si emite o no la orden de aprehensión que le solicita, obviamente, el Ministerio Público, ¿no? Cuando están los datos de prueba y acreditan ese riesgo procesal, es cuando entonces ya emite la orden de aprehensión. Bien, y así como estas experiencias que nos comenta, en las cuales pues sí sortean algunas situaciones, ¿nos podría contar sobre los principales retos de la Fiscalía Especializada? Yo creo que los principales retos que hoy en día tenemos, y que obviamente nos ha hecho eso referencia a nuestra Fiscal General del Estado, la maestra Idamis Pastor, es en el sentido de que necesitamos darle un trato sensible. Cuando la gente va a denunciar es porque ya fue víctima, alguien lo agravió, cometió un delito. Entonces, ser sensibles con las personas que acuden a denunciar. La otra, creo que ver, obviamente, que sea lo más ágil posible la integración de esta carpeta. Hay gente que lo que más se queja es, dice, ya llevo un año esperando, ya puse la denuncia hace un año, 2 años, y no veo que nada pase. A veces se desespera, pero a veces la gente debe también entender que no depende a veces mucho de nosotros, porque a veces pedimos una información, no nos llega. Pongo un ejemplo, ¿no? A veces cuando hemos tenido casos de investigación de dinero que fue transferido en cuentas bancarias, para pedir esa información nosotros como MPs no la podemos pedir directamente. Hoy en día, por la derecho de privacidad, hay que pedirlo a través de un órgano judicial, y eso a veces tarda. El tiempo es un poco lento,
y se van a la Comisión Bancaria de Valores, y de acá que nos llega la información, tenemos que acreditar a veces incluso la oportunidad, la pertinencia, la idoneidad. Entonces eso a veces hace que sí tarde, ¿no? Y hay casos, por ejemplo, de responsabilidad médica. Yo comentaba el ejemplo, ¿no? De si fuera un médico que hubiera cometido un acto de responsabilidad médica, tan siquiera para un dictamen de responsabilidad médica de la CESAMEN, que es la Comisión de Arbitraje Médico, pues a veces tarda más de un año. O sea, que se emita este dictamen, porque se analiza todos los documentos, las entrevistas, los estudios de laboratorio, de gabinete. Entonces, eso a veces la gente un poco le desespera. Yo creo que hoy en día los retos que tiene la Fiscalía General del Estado es obviamente dar una atención humana, ¿no? Como siempre dice nuestra fiscal, somos una fiscalía fuerte, moderna y cercana a la gente. Así pretendemos hacerlo. Y obviamente sí darle, ¿no? Siempre ese trato humano a todas las víctimas que acuden a denunciar con nosotros. Oye, en estas cosas, Edmundo, qué importante es poderle decir a las personas, la fiscalía está cercana. O sea, tú puedes acercarte a la fiscalía, tú puedes venir y presentar una denuncia, esta relación en la que pues hay que ofrecer pruebas, no es algo a lo que se le tenga que tener miedo, pues sino cómo se va a hacer la investigación, el hecho de presentarse físicamente, llevar todas las cosas. Bueno, tú nos has dicho que están todas las facilidades, incluso el acompañamiento, para que puedan sentirse en confianza y seguras las personas a la hora de presentar una denuncia. Y bueno, nos gustaría saber cómo es que ustedes pues quisieran darle un mensaje a la ciudadanía. ¿Qué le pueden decir a la ciudadanía como un mensaje que sea importante desde la Fiscalía? Yo creo que primero decir a la gente que nos escucha, a los amables radioescuchas, que nos tengan confianza. La confianza yo sé que se gana, y obviamente para ganarla tenemos que hacer actos para demostrar a la gente que estamos trabajando por ella. Cuando la gente a veces no nos tiene confianza, hay muchos actos a veces de corrupción que día a día se cometen, pero si no se denuncia, no pueden ser ni investigados ni tampoco sancionados. Cuando a veces la gente dice, pues es que a mí me pasó esto, ¿no? Pero pues yo la verdad no quise ir a perder el tiempo, y la verdad tuve miedo. Generalmente lo entendemos, cuando hay una denuncia contra un servidor público, tiene miedo que haya represalias. Pues eso es fundamental. Incluso si es alguien que trabaja en una dependencia, pues decir, ¿cómo voy a denunciar a mi jefe si yo vi algo indebido? Entonces, ese miedo, en primer lugar, hay que decir a la gente que cuenta con todo nuestro apoyo. Ha habido casos que hemos tenido de éxito donde a veces la gente denuncia a sus propios superiores jerárquicos, e investigamos nosotros hasta las últimas consecuencias. Obviamente aquí no hay favoritismos, siempre se investiga a fondo, y que la gente nos tenga esa confianza, incluso que acuda y se acerque, y también incluso a las redes sociales, cuando ahí incluso les damos a veces algún mensaje de dónde denunciar, qué tiene que acreditar, qué elementos puede llevar. Incluso hay muchas denuncias que se pueden hacer por escrito, para a veces evitar un poco tiempo, ¿no? Que tengo que esperar 1 hora, 2 horas para que pueda yo presentar la denuncia, ¿no? Entonces yo creo que darle ese mensaje a la gente, que nos tenga esa confianza y que crea en la Fiscalía General del Estado, ¿no? Hoy en día tenemos obviamente a una persona que es obviamente preparada, capaz, y que en su momento le da un trato sensible y humano, que es lo que creo que la Fiscalía hoy en día necesita, ¿no? Y que siempre hay gente que obviamente está dispuesta a atenderlos y escucharlos, obviamente. Y cuando a veces no es un delito, hay gente que luego va con nosotros y lo que quiere narrarnos no es un delito, también lo orientamos a dónde puede presentarse esa queja. Por ejemplo, hay veces que dice, es que yo vengo a denunciar hostigamiento laboral, ¿no? O sea, no hay un delito de hostigamiento laboral, pero puede interponer una queja ante una comisión, obviamente, de igualdad de género o igualdad sustantiva. Entonces sí lo orientamos para que sepa dónde dirigirse. No, pues Edmundo, muchas gracias. Nada más nos gustaría que nos pudieras recordar dónde podemos encontrar más información acerca de la Fiscalía General, de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, cómo puede la ciudadanía pues estar interactuando con la Fiscalía. Sí, claro. En primer lugar, ya dije, vuelvo a repetir, las oficinas están ubicadas en la 16 de septiembre 2904, Colonia Chulavista. También obviamente en todas nuestras redes sociales, tanto Face, X, Instagram. La Fiscalía tiene obviamente abiertas las cuentas, obviamente busquen Fiscalía Puebla, y generalmente hay .gov, ¿no? .mx,
y hay inclusive, hay hasta correos incluso que también pueden ellos enviar a veces alguna recomendación, alguna pregunta, una observación que quieran hacer. Repito, hay veces que no todo es delito. Entonces, cuando la gente a veces dice, yo tengo esto que me está pasando, ¿no? ¿Con quién puedo acudir? Y a veces incluso en asuntos de carácter familiar. Los orientamos con quién acudir, al centro de mediación. Entonces, realmente creo que la idea es que hoy en día la gente pueda saber qué puede denunciar, y cuando no sea un delito, pues obviamente la podemos orientar para que acuda ante la instancia correspondiente, ¿no? Hoy en día tenemos incluso formas de recibir denuncias virtuales, que esa es una gran ventaja, y obviamente siempre estaremos atentos, ¿no?, a recibirlos. Bueno, pues muchísimas gracias. Estamos llegando a la parte final del programa. Queremos agradecerle al doctor Edmundo por toda toda la información que nos trajo, que es bastante importante. Recordarle a todo nuestro auditorio que por favor denuncie, y también se comporten de manera ética e íntegra, porque pues si no, ya saben, también hay investigación. Y pues bueno, agradecerle nuevamente. Denunciar, recuerden que es el primer paso para construir una Puebla transparente. Y bueno, no olviden seguirnos por nuestras redes sociales. Muchas gracias también a SICOM por este espacio, y hasta la próxima. Nos vemos en Ecos contra la Corrupción. Muy buenas tardes y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Esto fue Ecos contra la Corrupción, la emisión de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Gracias por tu sintonía. Nos escuchamos en el próximo episodio para juntos seguir haciendo eco.